Hola, buenos días, bienvenidos a la reunión dominical de la Misión del Abrigo Internacional. Les damos la bienvenida en esta mañana tan especial, que hoy estamos en el segundo domingo del año nuevo. Y obviamente, como estamos estrenando año, pues estamos pensando en lo que este año va a traer. Es importante, tenemos que tener una visión, tenemos que tener siempre una visión. Y la visión es poderosa porque la visión nos ayuda a visualizar, nos ayuda a soñar. Les decía la vez pasada que el año pasado, en el 2020, me tracé unas metas importantes. Lo hicimos al principio del año pasado. Hicimos lo que llamamos el libro de los sueños. Es que yo oré para que Dios me entregara unas metas para conquistar. Y fueron 3 metas que yo sentí conquistar para el año 2020. Unas metas espirituales, también unas metas materiales. Y todo se ha cumplido. Es impresionante que cuando uno recibe una visión de Dios, y esa visión está acompañada de metas, es increíble lo que uno puede lograr. Pero también la visión requiere de un método. Hay que tener un método de ejecución, un método de trabajo. Yo me acuerdo hace unos años estuve en una reunión de pastores. Fue el pastor Carlos Iriarte que me permitía estar en sus reuniones de líderes. Y las reuniones eran muy densas porque también eran largas, porque él cada lunes en la noche entraba muy profundamente en los temas de liderazgo. Y lo que me llamó la atención es que los líderes nunca se quejaban. Siempre ellos venían, muchos tenían trabajos al otro día, eran profesionales algunos de ellos, pero llegaban a la reunión y el pastor nos daba charlas muy largas y profundas y la administración era bastante profunda y larga a veces. Y él me permitió estar en esas reuniones porque yo quería aprender también y quería recibir esa unción. Y bueno, fue un privilegio para mí, pero un hermano una vez dijo, pastor, yo tengo una visión. Ah, excelente, dijo el pastor. ¿Y qué es tu método? ¿Qué estrategia tienes para conquistar la visión? Y pues no la tengo. Dice, bueno, estás trabajando a media marcha porque la visión está bien, pero si tú no tienes un método de trabajo, no tienes una estrategia, la visión se va a quedar entre el mundo espiritual y el mundo natural. No va a lograr nada. Tú tienes que tener también un método, tienes que tener una estrategia para trabajar hacia la conquista de aquella meta. Y bueno, qué importante es que seamos personas prácticas también, porque todo puede ser espiritual, pero si no tenemos un énfasis práctico que viene acompañando lo espiritual, no vamos a lograr nada realmente. Bueno, vemos unos seres espirituales gloriosos, pero no va a haber algo que se va a plasmar aquí en ese mundo visible. Ahora, Jesús era muy práctico y hemos hablado en esos tiempos acerca de Santiago, el hermano del Señor. Santiago era medio hermano de Jesucristo. Y muchos dicen que Pedro era el líder de la iglesia primitiva, pero realmente lo era Santiago. Y Santiago, no sé bien por qué lo llamamos Santiago, porque realmente se llamaba Jacobo. Jacob, ¿no? Jacob. Es un nombre muy conocido en Israel, un nombre muy común y corriente en Israel. Jacob, no sé Santiago de dónde viene, tiene que haber una explicación por qué en el español lo llamamos Santiago. En holandés lo llamamos Jacobo, ¿no? Jacobus. Bueno, pero él nos habla y nos entrega una gran estrategia de conquista. Yo no sé qué metas tú tienes para este año nuevo. No sé qué vas a pedir a Dios, porque vamos a trabajar como iglesia, vamos a trabajar de nuevo la consagración durante las primeras 3 semanas dentro de poco lo vamos a avisar. Vamos a tener 3 semanas de consagración, como lo hacemos cada año, y vamos a pedir a Dios que nos dé las metas para el año nuevo, y vamos a tener que tener una estrategia para conquistar las metas. Y aquí Santiago nos entrega una clave muy importante
que tiene que ver con la estrategia de conquista. Y aquí él dice el poder de la oración. El poder de la oración. Porque la oración es parte de la conquista. La oración es parte del método de conquista. Es parte de la estrategia. Porque al orar estamos invocando al Señor. Al orar nos estamos disponiendo a nosotros mismos. Cuando oramos estamos preparando el camino para que se desplacen las huestes celestiales y los huestes también, o más bien se mueven los huestes celestiales y desplazan los huestes del infierno. Qué importante. Y vamos a leer lo que dice aquí el apóstol. Dice en el capítulo 5 de Santiago, y empezando en el versículo 13, dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? ¿Qué hay que hacer cuando estás pasando por dificultades? Si tú tienes que conquistar un problema, si tú tienes que conquistar una dificultad, ¿qué hay que hacer? Pues muchas veces yo como ser humano pienso por largos tiempos, a veces se me va el sueño, trato de pensar en soluciones, en cómo hacer las cosas. A veces pensamos que a través de mucho pensar solucionamos algo, pero dice que ore, que ore. ¿Alguno está feliz que canta alabanzas? Orar es pedir algo a Dios, orar es conquistar, cantar alabanzas es cuando damos a Dios de esa gratitud, de esa acción de gracias que abunda en el corazón. Alguno está enfermo, que llama a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Si alguien está enfermo, hay un método de conquista. Noten que aquí los métodos son métodos en los cuales estamos usando las armas espirituales. Ninguna conquista se puede lograr solamente con las armas carnales. Cada conquista tiene que venir a través de las armas espirituales. La oración es un arma espiritual. La alabanza es un arma espiritual. Cuando alguien está enfermo y llama a los ancianos de la iglesia para que oren por él, es un arma espiritual. Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, en nombre del Señor, en nombre de Jesús, es un arma espiritual. Y cuando los hermanos oran, es un arma espiritual, que es hermoso cuando estamos en un lugar donde oramos juntos. Yo últimamente lo siento más claro que nunca, que cuando oramos al Señor, se inunda el lugar con la paz del Señor. Cuando nos estábamos preparando en Holanda para regresar a Colombia, ahora 19 de noviembre del año pasado, los hermanos en La Haya nos dijeron que querían orar por nosotros. Ellos querían bendecirnos, querían bendecir nuestro retorno a Colombia. Y fuimos a La Haya, estuvimos allá en la reunión y el pastor nos llamó al frente, se llama Jack, Pastor Jack nos llamó al frente, llamó a algunos de los líderes al frente y nos rodearon. Unos colocaron sus manos en nuestros hombros, en nuestra cabeza y empezaron a orar los hermanos. Y qué hermoso es cuando tú estás allí y los hermanos oran por ti. Yo sentí una bendición tan grande en esa oración de ellos, en el mero hecho de que ellos colocaran sus manos sobre nosotros. Algunos recibieron una palabra de ánimo, algunos recibieron una palabra de dirección. Algunos hermanos vinieron del público diciendo, mira, yo siento tal cosa para ustedes. Este año va a ser de conquista, ustedes van a retornar en bendición. Y qué bendición, hermanos. Qué bueno es cuando alguien está enfermo, alguien tiene un problema, que pida oración en la iglesia. Que diga al pastor, pastor, ore por mí. El pastor John siempre ha tenido la costumbre de orar por las personas después del culto. Pues ahora, por la situación del COVID,
se ha dificultado, pero hay muchas maneras en que podemos orar unos por otros. Por internet estamos orando. El pastor John ha hecho un llamado a los hermanos para orar, conectándose a través del internet. Pero Dios está en todas partes. Pero es un arma espiritual la oración. Yo no puedo esperar un resultado, no puedo esperar una conquista en el mundo visible, sino primero mi conquista se lleva a cabo en el mundo espiritual a través de la oración. El nombre del Señor es poderoso. El nombre de Jesús es el nombre que fue dado para que seamos salvos. El que invoca el nombre de Jesús y que confiese con su boca que es el Hijo de Dios, y el que cree en su corazón que Él resucitó de la muerte será salvo. El nombre de Jesús es una arma. El nombre de Jesús es un método de conquista. Las huestes de las tinieblas huyen delante de Él. Es impresionante cuando a veces me he tenido que enfrentar a manifestaciones demoníacas, cómo los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús. Y dice una oración ofrecida con fe, sanará al enfermo. La fe es una arma. La fe es una arma de conquista. Y el Señor hará que se recupere. Él es el que hace. Él es el que da el poder. Nosotros invocamos, nosotros oramos, nosotros aplicamos las estrategias de conquista que el Señor nos ha dado, pero Él es el que hace. Él es el que hace. Dice, y si ha cometido pecado será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, perdón, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Aquí nos dice qué importante, qué poderosa es la oración. Elías, siendo un hombre común y corriente, nosotros consideramos a Elías un superhéroe espiritual, pero el Señor dice, él fue también un ser humano común y corriente. Y él oró con fervor. Mira, cuando uno ora con fervor, es que una cosa es orar, porque si las moscas, orar porque de pronto, bueno, a ver si pasa algo. Pero cuando tú estás pasando a través de un gran apuro, a través de una gran necesidad, ahí vas a orar con fervor. Yo me acuerdo, hace unos años vi una película acerca de uno de los reyes de Israel. Ellos estaban siendo atacados por un ejército enemigo. Y el rey entró al templo indignado y quitó su casco, se rasgó su ropa y gritó delante de Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué nos está pasando esto? Y al instante cesó la amenaza. Y el sumo sacerdote vino y dijo, Dios ha intervenido porque alguien oró. Alguien ha orado y por eso Dios ha intervenido. La oración no siempre es tan pulida, tan predecible, tan fina, tan culta. A veces nos toca gritar a Dios, a veces nos toca invocar a Dios de emergencia. Pero cuando oramos, Dios nos entrega la conquista. Y mira, al inicio de este año, vamos a orar por muchas cosas y vamos a fijar metas y vamos a pedir a Dios que nos revele, que nos muestre. Pero vamos a tener que orar, vamos a tener que entregar a Dios, vamos a tener que confiar en Él, vamos a tener que aplicar el arma espiritual más poderosa en la oración. En la oración podemos pedir, en la oración podemos proclamar, en la oración podemos decretar, en la oración podemos alabar, porque orar orar significa hablar con Dios.
Y al principio de este año tenemos que orar. Yo sé que a algunos de nosotros nos da temor cuando pensamos que hay que orar por largos tiempos. A veces nos pasa cuando alguien ora, él ora y ora media hora, ora 20, 15 minutos y los demás están allí esperando hasta que termine. En ninguna parte de la Biblia dice que la oración tiene que ser larga, pero sí eficaz. Y hay que orar con fervor porque tú quieres fervientemente que Dios intervenga en la situación. Yo te invito a que en este año te unas a la oración, te unas al programa que vamos a desarrollar, porque el programa que vamos a aplicar dentro de poco es un método de conquista. Es cuando nosotros estructuramos algunas cosas, las ponemos en su lugar para que se facilite la conquista. Y entonces vamos a tener una semana de consagración, unas semanas, son 3 semanas de consagración, y tenemos por costumbre, iniciando cada año, que vamos a ayunar de los medios de comunicación. ¿Cuánto tiempo invertimos en el Facebook, en Instagram, en YouTube, en películas, en el internet? Perfecto, pero vamos a ayunar de esas cosas por un instante, por un breve tiempo, para invocar al Señor. Y luego vamos a ayunar también de alimentos. Es muy bueno, no solo para las cosas espirituales, pero también para la salud y muchas otras cosas. Pero estamos hablando de la conquista espiritual. El efecto secundario puede ser que también vamos a ganar salud a través del ayuno. Pero en primer lugar estamos persiguiendo la conquista espiritual. Entonces, y vamos a orar también. Vamos a hacer una lista de oración, una lista de personas que van a querer tomar un turno para orar por 1 hora al Señor. Qué bueno, hermanos. Santiago lo dice acá, y si alguien necesita, que llame a los ancianos, alguien está enfermo, lo ungen con aceite. Me llamó la atención que los discípulos de Jesús ungían muchas personas. Siempre yo había pensado que la unción con aceite solo era algo para el libro de Santiago capítulo 5, pero nos damos cuenta que cuando Jesús ministra a las multitudes, Él encarga a sus discípulos la unción con aceite. Sabemos que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. El aceite, había diferentes tipos de aceite en el Medio Oriente. Sabemos que estaba el aceite más barato, que era para la cocina, que era el aceite de los olivas que eran exprimidas, ¿no? Las olivas exprimidas que las tomaban todos juntas en un gran recipiente y entonces las machucaban de una manera que se destrozaba la carne de la oliva. Allí iba saliendo el aceite, y ese aceite no era tan puro porque venía también con pedacitos de la carne de la oliva. Y estaba el otro aceite, que era el aceite que exclusivamente era para las lámparas del templo, y ese aceite venía de las olivas heridas, que no fueron machucadas ni aplastadas, pero esas olivas recibían un pequeño golpe que permitía abrir un poco la carne de la oliva, y allí se iba derramando el aceite a través de un proceso lento. Pero ese aceite era tan fino porque no contenía nada de la carne de la oliva. Y solo ese aceite era para usarlo en las lámparas del templo. O sea, Dios en su obra en el templo, cuando Él reproduce a través de nosotros la unción del Espíritu Santo, Él no quiere que eso viene contaminado por la carne. Por eso también nosotros a veces somos levemente heridos, levemente golpeados,
La palabra puede ser un martillo que golpea y que genera una pequeña herida de la cual empieza a fluir el aceite más fino a través de un proceso. Ese aceite es hermoso y es delicioso para el Señor porque significa que ese aceite es puro y puede ser usado para dar luz tanto en el templo como en el mundo. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Él también dice, yo soy la luz del mundo. La luz. Y qué lindo. Necesitamos orar, necesitamos cantar alabanza, necesitamos proclamar el nombre de Jesús. Necesitamos pedir a Dios una visión, necesitamos pedir a Dios metas para conquistar. Para conquistarla necesitamos pedir a Dios que nos dé visión. Y necesitamos manejar métodos de conquista porque queremos que lo espiritual se vaya plasmando en lo natural. Nosotros somos seres que estamos entre los dos mundos. Somos seres espirituales, pero a la misma vez también tenemos que ver con el mundo natural. Hay que comer pan para vivir, pero la palabra dice, Mateo 6:33, no solo del pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que proceda de la boca de Dios. Mateo 6:33 dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Hay que orar, hay que pedir a Dios. No solo del pan vivirá el hombre, hay que vivir el pan. El cuerpo natural necesita pan, pero no solo del pan vivirá el hombre, pero también de cada palabra que procede de la boca de Dios, porque es el pan espiritual. Nos indica que no solo hay que alimentar el cuerpo físico, pero también hay que alimentar el cuerpo espiritual. Y así podemos ser nosotros esa luz, podemos ser aquellas olivas que producen el mejor aceite, que da luz al mundo, que da luz a las personas que están en tinieblas. Cuando Jesús viene al mundo, dice, y habla de la tierra de Zebulón, y habla de la tierra, una tierra que está en densa oscuridad, pero una gran luz alumbra sobre ti. Es la luz del Evangelio, es la luz del Salvador que viene al mundo. Y esa luz está en nosotros, hermano. Yo espero que usted, para este año, va a poder acogerse a una gran visión. Va a querer unirse a una gran visión. Va a querer unirse a la oración, a los métodos de conquista que nos permiten conquistar nuestras metas. Pero que este año usted no se va a quedar en la inercia, ni en la desconexión, ni en el desánimo, pero usted se va a querer conectar, usted se va a querer meter, usted se va a querer unir a ese ejército que está buscando conquistar las metas de Dios. Hay que orar a Dios. Las metas no pueden ser difíciles para Dios. No son difíciles. Para ti sí son difíciles, pero Él no. Cuando yo este año vi que Dios me iba a dar un vehículo nuevo, para mí era imposible. Para mí era imposible. La primera vez en mi vida que me pasa algo así. Siempre he tenido carros usados. Algunos muy viejos, otros un poco mejores. Pero nunca he tenido un vehículo nuevo, 0 kilómetros. Y era una meta que yo decía, oh no, yo nunca voy a lograr esa meta porque sería un tremendo milagro. Y Dios se ríe de nuestras limitaciones e imposibilidades. Y Dios tocó una familia, tocó varias personas, y ahí está el vehículo. La meta no es difícil para Dios, lo que sea. Y eso aún es pequeño para Dios, algo muy pequeño. Dios nos puede dar mucho más. Estamos orando a Dios que nuestro templo puede florecer. Estamos orando a Dios que la iglesia, con el local puede ser lindo, hermoso. Estamos soñando con un edificio propio. Un edificio para el abrigo internacional, donde podemos tener todas nuestras actividades, donde podemos desarrollar un gran trabajo. Así que únete a la oración, en la importancia de la oración. Qué importante. Yo te invito que este año
dejas de luchar en la carne, dejas de luchar en tu propia fuerza, pero comienzas a luchar con las armas que Dios nos ha provisto. Que Dios te bendiga. Y vamos a orar un momento, vamos a orar, vamos a aplicar de una vez lo que hemos aprendido. Y si estás en tu casa o estás en cualquier lugar, tú puedes orar en cualquier lugar. En cualquier lugar. Jesús dice, si quieres orar a tu Padre, pues habla con Él en secreto. Y dice, éntrate en tu aposento y habla a tu Padre en secreto. Y yo aprendí algo de un judío porque ellos manejan el talit. Perdón, también Jesús manejaba talit, cada hombre judío manejaba talit y era una especie de ¿cómo se dice? De una bufanda, una tela hermosa que lo llevaban, pero cuando oraban los hombres, ellos se encerraban en el talit y cerraban todo, y en cualquier lugar donde se encontraban, hablaban con Dios en secreto. El lugar secreto. El lugar secreto. Allí donde nosotros hablamos con Dios y donde conquistamos las metas a través de la oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Yo me quiero unir, Señor, al ejército de Dios. Yo me quiero unir al grupo de aquellos que van conquistando sus metas este año. Y yo te pido, Padre, aún que me revelas. Que me entregues, Padre, esas metas que tú tienes para mí para conquistarlas. Yo sé que no hay límites, Padre. Yo voy a estar orando en ese tiempo, voy a estar visualizando, voy a estar orando para que tú me reveles, Señor, aquellas metas que tú tienes para mí. Y voy a conquistarlas en el nombre de Jesús. Yo voy a aprender a aplicar las armas de conquista que Dios ha provisto. La oración, la alabanza. Cuando pido algo de Dios, cuando confieso y declaro el nombre de Jesús. Cuando vengo en su nombre y hago huir en el nombre de Jesús demonios, huestes que ocupan territorios y lugares en mi vida y en las vidas de las personas. Cuando yo vengo a proclamar libertad en tu nombre, Señor. Y hoy declaro, hoy, Padre, yo proclamo y declaro la paz de Cristo sobre mi vida y de mi familia. Declaro la bendición de Cristo sobre mí y mi familia. Declaro la provisión de Dios. Declaro la misericordia de Dios. Declaro el amor de Dios. Declaro salvación para todos aquellos de mi familia que aún no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo te doy la gloria. Así te encomiendo todo. Y hermanos, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Amén.